Que vamos a estudiar en esta hora. Y quiero plantearles esta problemática que se está dando en el mundo de manera generalizada. Estamos viviendo en una era donde lo privado se ha convertido en público. ¿Cuántos dicen amén? Las redes sociales han redefinido nuestra manera de vivir, de compartir y de comunicarnos. Lo que antes pertenecía a la intimidad del hogar o del corazón, ahora se expone delante de ¿quién? Delante de todos. Desde lo que comemos hasta nuestras emociones más profundas, en gran cantidad de personas todo se publica. Y ahora hay otras personas que se convierten en jueces de los actos cuando se los pone de manera pública. En ese contexto, la práctica de la oración, que es un acto secreto, parece ir contra ¿qué? La corriente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad? Ahora todo es público, todo es mostrarse, todo es buscar aceptación social. Y en este tiempo el Señor dice, no, yo quiero que tú hagas una oración secreta. En un mundo donde lo privado es tan público, estamos frente a uno de los problemas más graves que está atravesando el creyente contemporáneo, en que un acto secreto lo puede transformar en público. Y eso público deja de ser eficaz porque el Señor habló de la oración en secreto. Hay poder en el nombre de Jesús. Bueno, esa es una problemática. La otra problemática, no debemos definir bien qué es la oración secreta o en secreto. Escríbalo. Es la comunión íntima con Dios en lo privado, sin la presencia de otras personas, donde no hay distracciones ni apariencias. Por eso la palabra del Señor dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, que es un lugar privado, y cerrada la puerta, que es colocar seguridad en lo privado. Ora a tu Padre que está ¿en dónde? En secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hay victoria en Jesús. Pero ahora todo se quiere hacer público. Se busca recompensa pública, favor público, reconocimiento público, oración pública. Y así no funciona esto. ¿O será que las cosas cambiaron? No. El que lo dijo es el dueño de la vida, el dueño del tiempo, el dueño del espacio, el dueño del conocimiento. Diga gloria al nombre del Señor. Le voy a dar esta parte importante. He dividido el mensaje en dos partes. La primera es las diferencias entre la oración pública y la secreta. Y la segunda parte es los beneficios de orar en secreto. Vamos entonces a entrar a la primera parte. Vamos a hablar de 5 diferencias entre la oración pública y la oración secreta, porque hay hermanos que quizá no lo han comprendido bien. Las diferencias entre la oración pública y secreta, número 1, es el lugar y el contexto. La oración pública, escríbalo, se realiza generalmente en la congregación.
o en un lugar donde hay más de 2 o 3 personas que profesan la misma fe. Y la oración congregacional no es mala. ¿A cuánto les gusta orar congregacionalmente? Incluso el Señor dijo que Él habita donde están, ¿qué? 2 o 3 congregados en el nombre del Señor. No estamos aquí diciendo que la oración congregacional es mala, no, de ninguna manera. Vamos a valorar que la oración en secreto tiene mucho valor. La oración pública, por ejemplo, lo leemos rápidamente, Hechos 1:14, todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego. Solo hasta ahí, repita. Todos estaban, ¿qué? Unánimes, perseverando en oración y ruego. Ahí vemos una oración pública, una oración congregacional. Es una bonita oración. En cambio, la oración secreta, estamos hablando de la diferencia de lugar y contexto, se hace en un lugar privado o apartado, como lo dijo el Señor Jesús en San Mateo 6:6 que leímos. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. La oración secreta es particular, es individual. ¿Sabe por qué? Escríbalo. Porque cada individuo tiene su particularidad. Diga gloria al nombre de Jesús. Incluso hay personas, y se los felicita, a los que les gusta orar entre esposos, con los hijos. Esa oración es positiva, es positiva. Pero escriba, no exime esa oración, mi oración, ¿qué? Secreta. Si usted siempre ora con su esposo, con sus hijos, siempre, felicitaciones. Pero aprenda en esta hora que hay algún momento en que usted tiene que orar solo. Diga gloria a Dios. Ay, la esposa dijo, no me vas a dejar orar sola. Déjelo un momento que ella ore sola. Déjele un momento que él ore solo. ¿Por qué? Porque cada persona que ora tiene su particularidad. Bueno, la primera diferencia entonces está en que en el lugar y en el contexto. La una es un lugar público, la otra es un lugar privado. Segunda diferencia, el propósito y el enfoque. La oración pública, el propósito de la oración pública, escríbalo, es edificar el cuerpo de Cristo. Así lo menciona Hechos 12:5. Hechos 12:5 dice, así que Pedro prontamente estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué dice? Fuerte, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Se da cuenta? La iglesia se había reunido para orar. ¿Por quién? Por el apóstol Pedro. Esa es una oración en público que busca objetivos generales. En cambio, la oración en secreto tiene otro propósito. Aleluya. Es buscar el abrigo del Señor. Y para eso nos sirve mucho el Salmo 91, que lo sabe de memoria. El que habita... Todos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, este texto le invita al creyente a que ore de manera individual, porque está hablando de un artículo definido. El que habita, el que vive, el que ora de manera secreta bajo el abrigo del Altísimo, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ya encontró la segunda diferencia? La primera, ¿cuál era? El lugar. La segunda, ¿cuál era? El propósito de la oración. Vamos a la tercera diferencia. ¿Entre qué estamos estudiando? Entre la oración, ¿qué? La oración pública y la oración en secreto. Vamos a seguir bien el estudio bíblico. La expresión y el estilo de la oración.
La oración pública, escríbalo, generalmente es audible, estructurada, y en la antigüedad se solía orar uno y los otros solían decir amén. Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 16, nos da una claridad de ese tema. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Bueno, esa es la oración pública. No está mal, bueno, hay congregaciones que a veces suelen practicar esto, no, que en una oración pública hay hermanos que dirigen la oración. Por ejemplo, viene aquí alguien y se le dice: hermano, dirija la oración. El hermano que dirige la oración no es solo el que empieza la oración. A veces se ha mal interpretado eso. No, el que dirige la oración no es el que dice soberano y ahí baja la voz. No, la persona que dirige la oración, el Señor le da una autoridad espiritual para que haga una oración. Por ejemplo, si alguien dice: vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por la obra de Dios, vamos a orar por tal necesidad. Si usted lo llaman a dirigir, usted toma la autoridad y con autoridad le dice a la iglesia: vamos a orar por esta causa, porque en tal hogar se han levantado tales espíritus que están perturbando la fe de esa familia o la fe de la congregación, o se ha levantado el enemigo que quiere perturbar la predicación del evangelio. Y los que están oyendo, ¿sabe qué? Para que no se forme confusión, los que están oyendo, algunos suelen decir amén, amén, amén. Pero a veces casi nosotros no practicamos eso. Cada cual empieza a orar y otra, y el otro ora y el otro ora. Y a veces están orando por una cosa y el otro por otra cosa. No. Cuando se dice vamos a orar por tal situación, la congregacional, el que dirige la oración con autoridad, con poder, con voz elevada, levanta la voz, que se le escuche, que la congregación lo escuche, que tenga claridad, definición, unción, poder, para que la iglesia diga que amén. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? Estamos aprendiéndolo, ¿verdad? Entonces, cuando lo pongan a dirigir una oración, ya no es solamente empezar la oración. ¿Puede escribir eso? Aleluya. No es solo iniciar la oración, es dirigir la oración. La oración secreta, en cambio, no es para que nadie diga amén, aleluya. Así oró Ana secretamente. Primera de Samuel 1:13 dice así, vamos a leerlo. Pero Ana, vamos a leerlo, pero Ana hablaba, ¿en dónde? En su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Puede darle gloria al nombre de Jesús. Entonces, si su voz no se oía, ¿quién decía amén? Nadie. Por eso hay una diferencia entre orar públicamente y orar secretamente. Cuando usted está orando secretamente, usted está así, ni puede quizá mover los labios. Cuando uno ora en secreto es algo tan lindo. Porque cuando usted está orando así sea con el esposo, no puede orar con el esposo y decirle: Señor Dios mío, mira que mi esposo se está portando rebelde, me está maltratando verbalmente, haz algo, Señor. No, porque el otro va a decir: Señor, no es así, ella es la rebelde, y va a haber un cruce de brazos. Y eso es algo gracioso, pero yo estaba frente a un grupo de oración en una iglesia que orábamos todos los miércoles a las 5 de la mañana. Y venía un hermano, se ponía de un lado y el otro del otro lado. Y cuando ya llegaba la oración, entre ellos se ve que tenían dificultades.
Y a las 5:10 de la mañana empezaban las peticiones. Y el hermano de la derecha empezaba a orar y decía: Señor, te pedimos por aquellos que tienen dinero y se creen más que los otros, Señor. Él no estaba orando, le estaba echando la crítica. Y el otro le decía: Señor, te pedimos por los que tienen envidia, Señor. Entonces no era oración, aleluya. Y se levantaban a las 5 de la mañana a orar así. No estaban orando, estaban sacándose sus ¿qué? Afectaciones. Entonces, pero cuando usted está orando solo, cuando usted está orando sola, usted sí puede contar los secretos más profundos. Usted puede decir: Señor, ayúdame, mira, Padre Santo, que no sé lo que me pasa, no tengo deseo de ir a tu casa, me cuesta leer la Biblia, Señor, no sé lo que me sucede, estoy viendo a mi esposo cada vez más viejo y acabado, Señor. No, ay, ¿qué es lo que me está pasando? O alguien diga: Señor, ya no tengo deseo de trabajar, no quiero trabajar, no quiero hacer nada, mejor me quiero morir. Eso no va a orar delante de los hijos, no, porque si sus hijos le están escuchando que usted se quiere morir, esa oración no es bendición. Pero cuando usted está orando solo o sola, le empieza a decir: Señor, se me han ido las ganas de vivir, Señor, ayúdame por favor, porque me están viniendo pensamientos malos de salir corriendo, de huir, de no ver a nadie, que no me hable nadie, que no me llame el pastor, que no me visite nadie, no quiero saber nada de nada. Eso es una oración secreta. Pero aquí en la iglesia no puede orar así. ¿Sí o no? Porque si no, hermana, ¿qué demonio tiene? No, no tiene demonio. No tiene demonio, está con un problema, como todos lo tenemos, pero hay victoria en el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan aplausos al Rey de Gloria? Aleluya. 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 Sí, vamos reconociendo la diferencia, ¿verdad? Entre orar en secreto y orar en público. Vamos a la número 4, el impacto de la oración en secreto y en público. La oración pública, su impacto es comunitario y edifica la iglesia. San Mateo 18:19, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Si dos de vosotros, San Mateo 18:19, otra vez os digo juntos, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿qué dice? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es una oración positiva, ponerse de acuerdo. Por eso hay grupos de oración. Dice: nos vamos a poner de acuerdo, vamos a orar porque queremos edificar una casa para el Señor. Vamos a orar porque el hermano tal y la hermana tal se quieren bautizar y no pueden casarse. Vamos a orar para que Dios prepare los papeles y se puedan casar. Vamos a orar por el hermano tal que lleva 2 meses sin empleo, Señor. Vamos a orar para que le ayudes y le des un empleo, Señor. Vamos a orar por el hermano tal que su hijo se fue de la casa y no sabemos dónde está, Señor. Para eso nos ponemos de acuerdo. Y qué lindo que es cuando decimos: pongámonos de acuerdo para orar. Esa es la oración en público. En cambio, la oración en secreto, aleluya, en Mateo 6:6, que dice: y tu Padre que ve en lo secreto, ¿te qué? Te recompensará, ¿en qué? En público. Gloria al nombre del Señor. Hay cosas, hermanos, que nosotros vemos de personas bendecidas por Dios, pero a veces nosotros los vemos solamente cuando han prosperado. No lo alcanzamos a ver qué hicieron ellos en secreto. Y cuando nosotros vemos que a alguien le va bien y no sabemos lo que pasa en secreto, nos podemos llenar de envidia. Pero en cambio, el Señor sí conoce lo que hacen en secreto. Usted sabe lo que son las Olimpiadas, ¿verdad?
los deportistas olímpicos se preparan algunos toda la vida. Un día yo miré que un deportista medallista de 100 metros planos, que es la prueba más codiciada o la reina de las pruebas, él obtuvo la medalla y le dijeron, señor, o el periodista le dice, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo usted se vino preparando para obtener esta medalla de oro? Creo que él tenía como 27, 28 años. ¿Y sabe qué dijo? Yo me he venido preparando toda la vida para correr 9 segundos. ¿Cómo le parece? Toda la vida para correr, ¿qué? 9 segundos, 9 u 8 segundos, que es el récord, ¿verdad? Prepararse toda la vida, ¿para qué? Para 9 segundos. Ahora yo les digo, nuestra estadía en el cielo no durará 9 segundos, sino siglos de siglos, de siglos, de siglos. Si un corredor de 100 metros se prepara toda la vida para 9 segundos, la iglesia cuánto más para vivir por los siglos de los siglos de los siglos. Diga gloria a Dios. La oración pública, peligros potenciales, la quinta diferencia. La oración pública puede convertirse en un acto de exhibición. San Mateo 6:5. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Y cuando ores, fuerte, y cuando ores, no seas como ¿quién? Como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Esa es la oración pública. Le quiero también compartir, esto no está atacando la predicación del evangelio, por favor, no, porque un día yo estaba predicando y dijimos, vamos a orar para que el Señor bendiga esta ciudad, y vino un hombre y me dijo, lea San Mateo 6:5, y yo le dije, no me lo acordaba en ese momento, y me dijo, lea San Mateo 6:5. Yo tenía como unos 22 años y abrí la Biblia, San Mateo 6:5, pensé que me iban a decir una palabra de ánimo, pero dice, no seas como los hipócritas que les gusta orar en público. Y yo estaba orando en público y yo me sentí mal. Me dijo entonces que soy un hipócrita, y me sentí mal y me encontré con un pastor amigo mayor y me dijo, no haga caso, usted no está orando para que lo vean, sino que usted está predicando la palabra de Dios. Una cosa es evangelizar en público, aleluya, pero por eso debemos hacerlo con cordura. No podemos ir a una plaza. Un día me pasó en Santiago de Chile, en un hospital. Yo estaba visitando en el hospital y en una cama había un amigo que lo estaba visitando. Y yo estaba hablando con él, con calma, despacio. Y a los 10 minutos entran 3 hombres con unas camisas, con corbatas y unas Biblias. Y apenas entraron, empezaron a ese salón donde hay enfermos. Habían como 8 camas ahí. Y empiezan, paz de Dios, paz de Dios. Pero con una fuerza. Y yo me asusto, paz de Dios. Y no sentí paz, yo no sentí paz porque sentí como una imposición. Y se encontraron con un hombre y dijo, ¿usted se llama fulano de tal? Sí, yo me llamo tal. Nos mandó su madre para que vayamos a orar. Y viene el uno y lo toma de la mano. Entonces levante la mano, y el otro lo empieza a ponerle la mano en la cabeza y el otro la mano en el pecho, y empiezan a danzar allí en el hospital. Vino el jefe de los doctores y de las enfermeras y dijo, todos se me van para afuera. Y después cuando me vieron a mí me dijeron, ¿usted también es de ellos? No. Pero también es predicador. Sí, yo soy predicador. También se me va para afuera. Y yo dije, no me hagan eso.
Y yo salí, y cuando ya se fueron estos se fueron peleando, diciendo, por eso es que este mundo está perdido, por eso es que los enfermos no se sanan. Yo los dejé que se vayan, hicieron un show. Y después me acerqué al jefe, la jefa de las enfermeras, y le dije, mire, ¿sabe qué? Quiero pedir disculpas porque hay personas que no enseñan ni predican bien el evangelio. Yo predico el evangelio y lo que hicieron estas personas no estuvo correcto. Dice, o sea que no son todos iguales. No somos todos iguales. ¿Y usted cómo ora? Y le dije, venga para que vea. Y entramos a la habitación, le leí el Salmo 23 y le dije, Señor Jesús, glorifícate en este cuerpo, pon tu mano de gracia, de poder, bendícela también a la enfermera que está aquí, bendice su familia. Nunca levantamos la voz, nunca le puse la mano al enfermo, nunca se movió la cama, y la enfermera y la que estaba en cama empezaron a sentir la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos quieren adorarle al Rey de Gloria con todo su corazón? Entonces, al Señor no le gusta que el creyente tome la oración para hacer show, para hacer espectáculo, para ser visto. No, a eso al Señor no le agrada. No le agrada. Y usted dirá, no, bueno, yo no hago eso, pastor. Pero hay gente que dentro del mismo hogar cristiano, cuando ora, hay esposas, les envío un abrazo muy grande a las esposas, que a veces se ponen a orar y dicen, Señor, despierta este perezoso que está al lado mío, Señor, despiértalo. No, esa no es la manera que ore, hermana. De esa manera no se va a lograr bendición. La oración no es para atacar, la oración no es para recriminar, la oración no es para enjuiciar, la oración no es para exaltarme, la oración es para tener comunión íntima con el Dios Todopoderoso. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso el Señor en San Marcos 1:35 dice lo siguiente. Estamos mirando los peligros potenciales. La oración en público, ¿qué le puede llevar a que sea una persona que haga alarde de la oración? Al Señor no le gusta eso. Gloria al nombre de Jesús. Y en cambio, mire lo que hizo el Señor Jesús. Todos, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí ¿qué? Oraba. Analicemos este versículo desde la perspectiva diferencial con la oración pública. Primero, el Señor se levantó muy de mañana, es decir, dejó que la otra gente viva su descanso ¿qué? Normal. ¿Sí lo vamos comprendiendo? Si usted es de las personas que le gusta orar, cada persona tiene su ritmo de trabajo, su horario de trabajo. Entonces no usted, porque usted le gusta orar a tal hora, no imponga que todos oren a cierta hora. No. El Señor Jesús no dijo que se levantó de mañana y los levantó a todos. Estoy hablando de los hermanos maduros en la fe. Pero esto no desanima al papá y a la mamá que les dice a sus hijos, levántense, busquen el rostro de Dios. Ese es otro tema. Sí está claro, ¿verdad? Estoy hablando cuando hay personas adultas, maduras en la fe. Entonces el Señor fue muy cuidadoso y los vio a los discípulos y Él se levantó muy de mañana. ¿Qué puede ser muy de mañana? ¿7 de la mañana? No, muy de mañana podría ser 4 de la mañana, 3 de la mañana. Muy de mañana, no hizo alarde. Es decir, el Señor, un ejemplo de oración tan linda, Él dijo, me voy a levantar muy de mañana para redimir el tiempo también. Aleluya. Se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y se fue. Salió caminando. ¿Y a dónde salió? A un lugar donde había mucha gente. No. Se fue a un lugar ¿qué? Desierto. Desierto quiere decir donde no había nadie. Y allí oraba. Qué distinto es el Señor, aleluya, cuando ora
si se compara con las oraciones que podemos hacer algunos de nosotros. ¿Qué dicen ustedes? ¿A cuántos el Señor nos está enseñando? Qué distinto el Señor, ¿verdad? Qué hermoso Señor Jesús. Qué hermoso Señor Jesús. Al Señor Jesús no le llamaba la atención impresionar a la gente. A nosotros a veces nos encanta impresionar a la gente. Al Señor Jesús no le llamaba la atención decir que Él oraba. Él mostraba su santidad y su poder a través de los actos. Hay victoria en el nombre de... ¿Cuánto le podemos dar aplausos al Rey de Gloria? Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Estamos teniendo este hermoso estudio bíblico y hemos visto las 5 diferencias entre la oración pública y privada. ¿Sí se acuerda? Acuérdese de una. El lugar, gloria a Dios. Acuérdese de otra. El propósito, acuérdese de otra. Aleluya. Con una sola palabrita. Los peligros. ¿El qué? El impacto. Acuérdese de eso. Ahora vamos a la segunda parte del estudio bíblico. Vamos a mirar en la segunda parte los beneficios de orar a solas. Y esto es muy maravilloso. Vamos a mirar la oración en secreto. Escríbalo, aleluya. Me acerca a una comunión íntima con Dios. Vamos a leer Deuteronomio 9:18. A su nombre, gloria. Mire lo que sucedió acá. Y me postré, Deuteronomio 9:18. Y me postré delante de Jehová. ¿Quién está hablando? Moisés, como antes. Vamos, 40 días y 40 noches. No comí pan, ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que había cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Moisés había ya orado y ayunado 40 días y 40 noches y recibió las tablas de la ley. Y cuando él bajaba contento con las tablas de la ley, ¿con quién se encontró, hermano Jeremías? Con el pueblo que había hecho ¿qué? Un becerro de idolatría. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Rompió las tablas. Cualquiera de nosotros diría, esa es la manera como me responde, Señor, después de un ayuno de 40 días y 40 noches. Hay personas que piensan que esto funciona así mecánicamente. Y hay personas que piensan que cuando oran y ayunan ya es una llave mágica. No, esto no funciona así. Imagínese si Moisés, cuando bajaba del monte y los veía a ellos haciendo un becerro, decía, se acabó esto. Esta gente es idólatra, esta gente es necia. Yo allá mirando la gloria de Dios y los dejo un tiempo y me salen con idolatría. Se acabó esto. Pero Moisés era un hombre manso, un hombre al corazón de Dios y un hombre que oraba y ayunaba. ¿Y sabe qué hizo inmediatamente? Otra vez vuelve y ayuna consecutivamente otros ¿qué? 40 días y 40 noches. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted empieza a encontrarle el secreto de la oración a solas, usted quiere estar más tiempo a solas con Dios. Miro que algunos rostros aquí se alegran. Sí, y creo que los que están siguiendo esta transmisión también se alegran. Estar a solas con Dios. Ahí está el secreto de la vida cristiana. La comunión íntima está con los que le buscan, que le buscan de veras. Mire, si usted quiere liderar a su familia espiritualmente,
Antes de ponerlos a orar a todos, a veces una madre me dijo: pastor, yo les digo vamos a orar y ya nadie hace caso, aquí nadie ora, todo el mundo ronca. Entonces, ¿qué hago, pastor? Bueno, váyase a orar en secreto. Y si usted vuelve y en vez de verlos orando, los ve haciendo cosas negativas, vuelva a orar en secreto. Vuelva a orar en secreto. Entonces, el Señor quiere que de los que están escuchando esta palabra se levanten hombres y mujeres que aprendan a tener ¿qué? Comunión íntima con el Señor. Por eso usted trate, mire, no le digo lo que le voy a contar que lo haga parte de su doctrina. Es una experiencia, nada más, es una manera, pero escúchelo bien. Trate usted, si es posible, de tiempo en tiempo, sacar espacio para orar solo. Amén. No espere la oración congregacional. No espere el ayuno congregacional. No espere el retiro congregacional. Sería lindo, y le voy a pedir que en este momento el Señor le ponga en su corazón, hermano querido, hermana querida, que usted diga: voy yo a sacar tiempo para orar en secreto, a solas. Aleluya. Y usted dirá: pero ¿a dónde? Bueno, si usted... Hay personas que tienen recursos económicos. Yo conocí a un hermano que él, aleluya, tenía su trabajito bien y se compró un lugar distante, en un pueblo adentro. Compró un terreno como feo en una montaña, y la esposa enojada, que ¿por qué te compraste este terreno? Bla, bla, se enojó. Y él sabe con qué propósito compró eso: con hacerlo un lugar de oración. Un lugar de oración. Y allá estaba a una hora de la casa de él. Tenía que subir, después caminar, y allá no había señal, no había nada, y él se iba para allá. Cada mes se paraba un día, 2 días, y se iba y se internaba con Dios. Y allá el Señor lo bendecía, le mostraba los propósitos. Y cada vez que él regresaba, la esposa decía: pastor, cuando viene mi esposo del lugar secreto, así lo llamaban, yo lo miro distinto, es otra persona. Y ahora entiendo por qué hizo esa inversión. Y esa inversión fue la mejor inversión de su vida. ¿Sabe por qué? Porque el que aparta tiempo, espacio y recursos para estar con el Señor lo bendice de manera poderosa, grande y maravillosa. A su nombre sea la gloria. El segundo beneficio: cuando usted ora en secreto, escríbalo, el Señor le da dirección y le da sabiduría. San Lucas 6, 12 y 13. Bendito sea el nombre de Jesús. San Lucas 6, 12 y 13. En aquellos días, dice, se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también los llamó ¿qué? Apóstoles. Nuestro Señor es Dios que conoce todas las cosas. Jesucristo, Él conoce todo. Sin embargo, como Él es el maestro por excelencia, antes de elegir a los apóstoles, tenía un grupo grande de discípulos. Pero el Señor se fue al monte a orar. Mire, hay hermanos que sí tienen estas prácticas. Si usted vive en una gran ciudad, un día me dijo un hermano, me escribió y me dijo: pastor, es que acá yo no puedo. Si donde yo vivo somos 10 millones de habitantes, todo cemento por toda parte. Bueno, vaya a la iglesia, hable con el pastor y dígale: yo quiero venir a orar. Aleluya. Y allí usted viene y ora. Entonces, el Señor Jesucristo se fue al monte a orar
y pasó la noche entera orando a Dios. Puede darle gloria al Señor, hermano. ¿Cómo le parece? ¿Usted sería capaz de pasar toda una noche orando? ¿Sí podría? ¿Sí le está el Señor despertando ese deseo de pasar toda la noche orando? ¿Sabe para qué pasó orando toda la noche? Porque tenía varios discípulos, pero de todos los discípulos solamente tenía que elegir ¿a cuántos? A 12. Siempre que usted tenga que enfrentarse a alguna elección, siempre que deba tomar una decisión, siempre que vaya a hacer algo, se lo digo, mire, no sé con qué palabras, evítese problemas, evítese líos, evítese pérdidas, si usted saca un tiempo para orar y si usted quiere hacer como Jesús y quiere pasarse toda la noche en oración, yo creo que el Señor le va a aclarar muchos de sus pensamientos. ¿Cuántos están sintiendo la presencia de Dios? Alabanzas. Y se lo estoy predicando no solamente para que usted lo escuche. Esta palabra, usted va a testificar y va a decir: pastor, sí, ese momento que usted habló, Dios me puso el sentir. Y un día alguien va a decir: yo me pasé toda la noche en oración. Usted dirá: pero no puedo ni orar ni 5 minutos, peor toda la noche. Bueno, vamos de manera progresiva. Vamos de manera progresiva. Diga gloria al nombre del Señor. Tercer beneficio de la oración secreta. La oración secreta fortalece espiritualmente. El libro de Primera de Reyes 19:13 dice, Primera de Reyes 19:13, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un celo por la casa de Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Dios dejaron tu pacto, léalo, derribaron tus altares. ¿Qué más? Han matado a espada tus profetas, y solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú a Nimsi ungirás por rey de Israel, y a Eliseo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dele gloria a Dios. Él estaba a solas, pensando que todo se le había acabado. Aleluya. Y mire, esa soledad el Señor la transformó en victoria. Usted ha escuchado que hay personas que dicen, y quizá puede ser usted uno de ellos: a mí no me gusta estar solo nunca. ¿Ha escuchado personas así? Sí. Hay personas que nunca les gusta estar solos. Siempre tienen que estar acompañados. Alguien me decía: estar solo no. Yo prendo la radio y por lo menos dicen, porque no me gusta estar solo. Bueno, con el Señor sí trate de estar solo. Y es lindo, mire, mientras yo organizaba esto, usted cuando vaya a algún lugar secreto, lleve su Biblia. Ármese una maletita, ponga su Biblia, su agenda de estudios bíblicos. Si usted va a tener dominio sobre las interrupciones, lleve grabado, si se va a un lugar donde no quiere que nadie lo llame, un celular donde no tenga señal, pero allí ponga música que le gusta, de esas músicas que no le invitan a moverse, sino a quebrantarse el corazón. Prepare mensajes, organice temas, haga una lista de peticiones. Arrodíllese y busque la presencia del Señor. Amanezca con Jesucristo. Anochezca con Jesucristo.
Vuelva a amanecer con Jesucristo. Desayune con la palabra. Almuerce con la palabra. Sí, sabe que mientras preparaba yo dije, ahora este año yo debo irme y buscar un lugar secreto. Me voy a ir a un lugar secreto, voy a buscar un lugar donde no haya internet, donde no haya nadie, y allá me voy a refugiar con el Señor Jesucristo. Aleluya. Y solamente ya lo estoy planificando, y solamente cuando ya el Señor me puso eso en la mente, el corazón, empecé a sentir un quebrantamiento grande. Usted se ha visto que hay personas que les gusta salir al campo, ponen sus carpas. Hay personas que hacen sus casas en las montañas y viven solos. ¿Se ha visto usted algunos reportajes así? Y pasan solos. Y ellos no son creyentes en Dios y se pasan ¿qué? Meditando, mirando a los pájaros, escuchando el sonido del agua, escuchando el sonido del viento. Y pasan ¿qué? Felices. Nosotros, aleluya, no es que vamos, sí, nos gusta la naturaleza porque es creación de Dios, pero nosotros tenemos algo distinto. No es que vamos a escuchar el sonido de los pájaros, sino que vamos a escuchar la voz del que creó los pájaros. No es que vamos a sentir el viento, vamos a sentir al Dios que creó el viento. No es que vamos a ver la luna llena, hermosa. En esa luna llena, hermosa, vamos a ver al creador de la luna. Oh, santo, santo. Oh, cuando este profeta ya estaba acabado, el Señor le dijo, levántate, porque tú que ya estás derrotado, tienes que ir a ungir al rey de Israel, al rey, aleluya, de Judá, y también al nuevo profeta. Una persona que ya estaba como acabada, entra en el lugar secreto, y de ese lugar secreto el Señor lo lleva para, mire, si usted analiza, lo lleva para que unja a reyes de naciones públicas. Oh, ¿cuántos están sintiendo algo? Si usted, mire, y los que están escuchando en casa, si usted toma la decisión de encerrarse con el Señor, cuando una persona comete algo contra la ley, ¿dónde lo llevan? Y lo encierran en una cárcel. Y allá en una cárcel es una tiniebla total. Hacinan a las personas. El uno comete un crimen, el otro violación, el otro tráfico, el otro violencia. Y ahí la gente está metida, lamentablemente. Y cuando uno va a predicarle a la cárcel, es una desesperación estar encarcelados. Ellos quieren salir y no pueden. Aleluya. ¿Por qué usted que está libre no disfruta irse a encerrar con el Señor en un lugar secreto y bendito, lleno de la gloria y de la honra del Señor? Alabanza, alabanza. Adórelo, adórelo. La oración en secreto trae recompensas. Aleluya. El libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10 dice así. Daniel 6:10. Cuando Daniel, léalo, supo que el edicto había sido firmado, vamos a leerlo, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Dónde oraba? En su casa. Y había un edicto que decía que él no debía orar. Pero ¿sabe qué hicieron? Lo llevaron detenido. ¿Y a dónde lo llevaron? Al foso de los leones. Y cuando él
lo colocan en el foso de los leones. Los leones que estaban hambrientos, porque así trabajaban ellos, los tenían un tiempo con hambre. Y un león, cuando lo veían, aleluya, a la presa lo despedazaban. Pero a Daniel no le importó lo que podía hacerle, porque para él era más importante orar. Para él era más importante orar. Transmítale al compañero que está al lado. Transmítale eso. Lo más importante es orar y en secreto. Aleluya. Y cuando a Daniel lo llevan al foso de los leones, él baja. Y los leones que estaban adentro, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Explíquenmelo. ¿Qué les pasó? ¿Por qué los leones que siempre despedazaban a sus presas? ¿Qué les pasó? ¿Acaso Daniel era de un tipo de carne que no les gustaban los leones? No. Aleluya. ¿Acaso los leones estaban empachados? No. La Biblia dice que el Señor cerró la boca de ellos, porque el que oraba en secreto fue recompensado en público. Alabanza. Hay muchas personas que están buscando aprobación pública. Amén. Hay muchas personas que están buscando likes y aplausos y seguidores y me gustas, y están haciendo una cantidad de cosas porque quieren que la aprobación de los otros. Y este mundo cada vez está más inclinado a ello. Pero mire, escuche esto que le voy a decir. Es lo último, escuche, y los que están conectados no se desconecten. Hay personas que les gusta escuchar eso y cuando ya el Señor los va a llamar, me decía un hermano, no, yo me desconecto porque me da cosas que Dios me llama. No haga eso. Quédese hasta el final. Aleluya. Y escuche esto que le voy a decir en el nombre de Jesús. Cuando el Señor habla a la vida suya y a la vida mía, nos da una cantidad de palabras y después nos pide que tomemos una decisión. El Señor nos ha dicho en esta hora que tú puedes mejorar tu oración secreta. El Señor te ha dicho que pases más tiempo a solas con Él. Ayer venía escuchando la biografía de un predicador de hace 40 o 50 años que llegó a evangelizar gran parte del mundo. Y sabe cómo fue el que recibió el llamado. Dice que tenía un televisor y cuando él estaba mirando el televisor, escuchó la voz de Dios que le dijo: estás perdiendo 2 o 3 horas diarias en el televisor. Tienes que vender ese televisor y ese tiempo tienes que dedicarlo a mí en oración. Y dice que el hombre dijo: no, es una locura. Si recién lo compré, ¿cómo lo voy a vender? Pero otra vez sintió lo mismo. No es que estamos invitando que vendan los televisores, ni los teléfonos, ni las computadoras, no, sino que le estoy contando lo que escuché. Y dice que ese hombre dejó ese televisor y empezó a orar esas horas que él pasaba en el televisor, que eran de 8 a 10 de la noche, todos los días de 8 a 10 de la noche en oración. Y empezó su vida a tener un cambio profundo, porque empezó a pasar más tiempo a solas con Dios.
No sé a cuántos de los que están aquí el Señor los está invitando. Hoy puedes empezar. Hoy puedes empezar, aunque estamos en un lugar público. Ven y haz una oración secreta. Si quieres, puedes ponerte de pie y venir aquí al frente y haz una oración que solo te escuche el Señor. Y los que están en casa, les invito, si quieren, no es para todos, es para el que quiere. Si quieren, allí junto al computador, al teléfono, a la pantalla. Si no puedes arrodillarte, así sea sentado. Si estás manejando, sigue en el volante con tus ojos abiertos, pero adéntrate en la presencia del Señor. Necesitamos una generación de hombres y mujeres que amen estar con el Señor a solas. Necesitamos una generación, aleluya. Alguien me decía: pastor, es que los jóvenes ya no oran, es que los viejos eran los que oraban. Y él decía: y los viejos están muriendo. Y decía: ¿qué va a pasar entonces con la iglesia? Porque los jóvenes ya no quieren orar. Y yo le decía: no, es que no tiene que pasar nada. Esta iglesia es del Señor. Y el Señor va a tocar adolescentes. El Señor va a tocar jóvenes. El Señor va a tocar señoritas y hombres de mediana edad, que no tienen que estar enfermos para poderse orar, que no deben de ser desempleados para poderse orar. No pueden ser personas que digan: no tengo nada que hacer y ahora me pongo a orar. No, la oración al Señor no es una actividad rezagada, no, es la prioridad número uno de la iglesia. En el nombre de Jesús hay inmenso poder, apláudalo. En el nombre de Jesús hay inmenso poder. En el nombre de Jesús hay victoria. En el nombre de Jesús hay victoria.